Comencemos con un enigma. Imagina por un momento que tienes en tus manos un secreto que puede cambiar el destino de toda una comunidad, pero decides guardarlo. ¿Por qué? ¿Qué motivos puede haber para ocultar algo tan importante? Este es el dilema central que exploraremos en la historia de la madre que ocultó un secreto al padre Heriberto. El misterio no solo radica en el secreto en sí, sino en las razones humanas, emocionales y espirituales que llevan a alguien a callar. A lo largo de este relato, entenderemos cómo la verdad a veces pesa más que el mismo tiempo. Este capítulo debe cautivar desde el principio, y para eso vamos a hablar de secretos comunes que todos hemos guardado alguna vez. ¿Alguna vez has tenido algo que sabías que podría cambiar la vida de una persona si lo dijeras, pero decidiste callar? Exactamente. Así comienza la historia de nuestra madre. La diferencia es que lo que ella guarda no solo afectará a una persona, sino a toda una comunidad religiosa e incluso a su fe misma. Ahora que sabemos que hay un secreto, es fundamental entender quién es el protagonista que se verá atrapado en este juego de verdades a medias. El padre Heriberto no es solo un sacerdote común, es un hombre que lleva consigo una carga pesada de responsabilidad. Pero, como todos, tiene su lado humano, dudas, emociones, miedos y, sobre todo, una necesidad de entender el mundo más allá de las apariencias. Lo interesante aquí es cómo la historia del padre Heriberto se entrelaza con la fe católica, donde muchos creemos que nuestros líderes espirituales deben tener respuestas claras para todos. Sin embargo, el sacerdote también enfrenta una gran incertidumbre. ¿Qué pasa cuando ese líder, a quien le confiamos nuestras vidas espirituales, se enfrenta a una verdad que no puede procesar? Este será un dilema central que exploraremos mientras lo acompañamos en su proceso de descubrimiento. En este capítulo, llevamos a los lectores al encuentro entre el padre Heriberto y la madre. Un encuentro que parecía ser simplemente una conversación trivial, se convierte en el catalizador de todo lo que vendrá después. Imagina que estás frente a una persona que amas profundamente, alguien a quien respetas profundamente y sientes que algo no está bien. Sientes que la otra persona oculta algo, pero no sabes qué. La tensión en el aire es palpable, y ahí está la madre, mirando al padre con una calma desconcertante. Lo que sigue es una serie de preguntas sin respuestas claras. El padre intenta encontrar un camino para entender la verdad, pero la madre es experta en el arte del silencio. ¿Por qué se comporta así? ¿Qué la lleva a no compartir algo tan crucial? Este capítulo se convierte en un verdadero rompecabezas emocional que hará que el lector se cuestione: ¿cómo podemos realmente conocer a las personas que amamos? Ahora, profundicemos en el personaje de la madre. No es solo la madre del padre Heriberto, sino una mujer con una historia profunda, marcada por sacrificios, secretos y decisiones difíciles. Cada ser humano tiene una historia que lo define. En este caso, la madre ha vivido una vida llena de momentos difíciles que la han moldeado en quien es. Al igual que muchos de nosotros, a veces preferimos guardar ciertos recuerdos para proteger a los demás o a nosotros mismos. En este capítulo, invitamos al lector a reflexionar sobre su propia vida. ¿Cuántas veces hemos elegido callar algo para proteger a alguien más? La madre, a pesar de ser un pilar de su comunidad, guarda algo que podría destruir todo lo que conoce. Y aquí surge una reflexión profunda. ¿Es el silencio una forma de amor o una forma de egoísmo? Este será un punto crucial que desafiará la percepción del lector.
En la vida de cada uno de nosotros, las circunstancias en las que nacemos y vivimos juegan un papel importante en nuestras decisiones. La madre del padre Heriberto no es una excepción. Viene de una familia que ha tenido que enfrentarse a tiempos difíciles, pero también de una comunidad religiosa que le ha enseñado a llevar su carga en silencio. Este es un punto importante porque las personas suelen tomar decisiones no solo basadas en lo que sienten, sino también en lo que se espera de ellas. Aquí es donde utilizamos un ejemplo práctico. ¿Alguna vez has sentido que las expectativas sociales o familiares te obligan a tomar decisiones que no son tuyas? Esto mismo sucede con la madre. Ella ha sido educada para callar, para guardar las apariencias y ahora ese mismo silencio la está atrapando. Este capítulo ayudará a los lectores a ver cómo el contexto histórico y religioso influye en nuestras decisiones más íntimas. Aquí llegamos al momento clave. La madre decide guardar un secreto crucial, uno que cambiará para siempre el curso de la vida del padre Heriberto. ¿Por qué decide callar? La respuesta no es sencilla. A menudo los secretos no se guardan por maldad, sino por miedo, por protección o incluso por amor. Este capítulo profundiza en los motivos que llevan a las personas a tomar la decisión de ocultar algo tan importante. En lugar de simplemente ver el secreto como algo negativo, invitamos a los lectores a cuestionar sus propias decisiones. ¿Cuántos secretos guardamos por proteger a quienes amamos? Y más aún, ¿cuál es el precio de guardar un secreto durante tanto tiempo? Esta reflexión es clave para entender el trasfondo de la historia. ¿Te has preguntado alguna vez cómo un secreto puede influir en tu vida diaria? En este capítulo, exploramos cómo el peso de un secreto puede afectar tanto a quien lo guarda como a quien podría recibirlo. La madre lleva consigo este peso, pero lo que no sabe es que el padre Heriberto también lo llevará, de una manera o de otra. Los secretos son como bombas de tiempo, que no solo afectan a los involucrados, sino que también repercuten en toda una comunidad. Tomemos como ejemplo a alguien que guarda un secreto financiero importante. Quizá no lo diga, pero sus decisiones cotidianas están marcadas por ese conocimiento oculto. Aquí, el lector puede comenzar a sentirse más cercano a los personajes al reconocer la carga de los secretos en su propia vida. Capítulo 8. La religión. Como refugio y silencio en la vida del padre Heriberto, la religión juega un papel crucial. Es su refugio, su manera de encontrar consuelo. Sin embargo, también es el espacio donde los secretos pueden crecer en silencio. Muchas veces, la religión se utiliza como una excusa para evitar enfrentar realidades difíciles. En este capítulo, abordamos cómo la fe puede ser un refugio, pero también una forma de evitar la confrontación con la verdad. Invitamos al lector a reflexionar. ¿Cuántas veces hemos utilizado la religión o la espiritualidad como una forma de evadir responsabilidades o decisiones difíciles? Este es un tema que resonará profundamente en todos los que buscan respuestas dentro de su fe. A medida que el secreto de la madre comienza a impactar al padre Heriberto, también afecta a toda la comunidad que lo rodea. Los secretos no son entidades solitarias, siempre tienen una repercusión más allá de quién los guarda. En este capítulo, exploramos cómo el peso de la verdad afecta a toda una congregación, que empieza a notar algo extraño en el aire. Las pequeñas pistas empiezan a salir a la luz. Aquí utilizamos un ejemplo práctico. Imagina una familia que guarda un secreto sobre un miembro en prisión. A medida que los rumores comienzan a circular,
todo lo que se ha ocultado se empieza a desvelar. Este es el momento en que las mentiras comienzan a caer y el impacto de la verdad empieza a sentirse. A medida que el padre Heriberto empieza a sospechar de lo que ocurre, la desconfianza se instala en su corazón. En este capítulo exploramos cómo las sospechas y las dudas pueden empezar a carcomer la mente de una persona. Es un proceso lento que se alimenta de pequeños detalles que antes no se notaban, pero que ahora se vuelven imposibles de ignorar. Como ejemplo, podemos hablar de situaciones cotidianas en las que empezamos a desconfiar de algo o alguien. La desconfianza, aunque sutil al principio, crece y empieza a transformar nuestras percepciones, hasta que se convierte en algo mucho más grande. En este capítulo crucial, la revelación del secreto no llega de una manera calmada, sino que ocurre en un momento de gran crisis. Imagina la presión de estar ante una situación que puede destruir todo lo que has creído, tu seguridad, tu paz mental. La madre, que siempre ha sido reservada, decide finalmente compartir su secreto con el padre Heriberto, pero lo hace cuando el peso de la mentira ya es insoportable. Este momento está lleno de tensión, ya que el lector siente la angustia del padre, quien nunca imaginó que algo así podría suceder. Pensemos en la vida cotidiana. ¿Cuántas veces hemos tenido que enfrentar una crisis que nos obliga a revelar algo que teníamos guardado? Puede ser una relación personal, una mentira que nos afecta o incluso una verdad incómoda que no queremos enfrentar. El capítulo invita a reflexionar sobre la importancia de la verdad en momentos de presión y cómo las crisis, aunque dolorosas, son también puntos de inflexión que pueden llevarnos a un mayor entendimiento y crecimiento personal. La reacción del padre Heriberto es de pura sorpresa, confusión y, en cierto modo, dolor. Como líder espiritual, su primera respuesta podría haber sido la calma, el entendimiento, pero en este momento es más humano que nunca. Este capítulo es sobre cómo alguien que tiene la responsabilidad de guiar a otros también tiene momentos de vulnerabilidad y crisis interna. Los sacerdotes no son infalibles y el padre Heriberto lo sabe ahora más que nunca. Para conectar aún más con el lector, este capítulo podría abordar cómo nosotros, en momentos de crisis, también reaccionamos de manera impulsiva, emocional o incluso errónea. ¿Alguna vez has tenido una reacción que no esperabas ante una noticia impactante? Este es un ejemplo perfecto de cómo nuestras emociones pueden controlarnos antes de que podamos procesarlas racionalmente. El padre también tiene que aprender a reconciliar su propia humanidad con su rol espiritual, un reto grande que muchos de nosotros enfrentamos a diario. A lo largo de toda la historia, la fe es el pilar que sostiene al padre Heriberto. Pero, ¿qué sucede cuando esa fe se ve profundamente desafiada? En este capítulo, profundizamos en cómo las crisis personales, como la revelación de un secreto tan grande, prueban nuestra relación con lo divino. A veces no se trata de que perdemos nuestra fe, sino de que la ponemos en duda. Nos cuestionamos por qué suceden las cosas y cómo responder ante lo inesperado. En nuestras propias vidas, ¿cuántas veces hemos tenido dudas sobre nuestra fe o creencias cuando la vida nos lanza una situación inesperada? El capítulo permite al lector pensar en su propia relación con la espiritualidad y cómo, a pesar de las adversidades, la fe puede servir como una herramienta de resiliencia. La pregunta que plantea es si las crisis nos alejan de Dios o si, por el contrario, nos acercan a Él de una manera más profunda. Una vez que el secreto es revelado,
Los efectos son inmediatos no solo para el padre Heriberto, sino también para la comunidad que lo sigue. La verdad no puede permanecer oculta por mucho tiempo, y las personas comienzan a cuestionar todo lo que pensaban saber sobre su líder y sobre sí mismos. Este capítulo explora cómo las revelaciones impactan a las comunidades, especialmente cuando esas comunidades están formadas por personas de fe. Aquí se puede ofrecer un paralelo con la vida real. ¿Cuántas veces en nuestras propias comunidades hemos tenido que enfrentar la revelación de secretos o verdades incómodas que cambian la dinámica de todo? Las personas comienzan a dudar, a cuestionarse lo que pensaban ser certezas, y la comunidad se ve dividida. El capítulo invita a reflexionar sobre cómo manejamos las verdades dolorosas dentro de nuestros círculos cercanos y cómo los secretos pueden desmoronar lo que construimos. Una de las lecciones más profundas que se extrae de esta historia es la necesidad del perdón. El perdón no solo es una herramienta espiritual, sino una forma de sanar. El padre Heriberto debe encontrar dentro de sí mismo el camino hacia el perdón, no solo hacia la madre, sino también hacia él mismo, por haber sido parte de una mentira tan grande. Este capítulo se convierte en un espacio para que el lector piense sobre la importancia del perdón en sus propias vidas. Aquí podemos incluir ejemplos de situaciones en las que las personas se ven atrapadas entre el deseo de perdonar y el dolor de lo que sucedió. El perdón no significa olvidar, sino encontrar paz. Quizá el lector se sienta identificado con momentos en los que, a pesar del dolor, ha tenido que perdonar a alguien para poder seguir adelante. Cada acción tiene consecuencias y este capítulo aborda cómo el padre Heriberto y la madre deben afrontar las repercusiones de sus decisiones. Las consecuencias no siempre son inmediatas, pero a medida que se desarrollan, vemos cómo afectan a las personas que forman parte de este círculo. A veces, las consecuencias no son lo que esperamos y debemos aprender a vivir con ellas. Un buen ejemplo podría ser cómo una mentira, por pequeña que sea, puede tener un efecto dominó en la vida de una persona y sus relaciones. Las consecuencias de la revelación del secreto no solo afectan al padre y la madre, sino a toda la comunidad que se ve involucrada. Este capítulo refleja la realidad de cómo, aunque intentemos ocultar algo, la verdad siempre sale a la luz y debemos estar preparados para enfrentar lo que viene con ello. Los secretos son una constante en nuestras vidas y este capítulo busca hacer reflexionar al lector sobre los secretos que guarda, tanto los grandes como los pequeños. ¿Por qué los guardamos? ¿Qué lecciones podemos aprender de ellos? Este capítulo invita a explorar no solo los secretos de la madre, sino también los nuestros propios. A veces, lo que escondemos de los demás es precisamente lo que necesitamos compartir para sanar. El capítulo podría incluir ejemplos de cómo los secretos afectan nuestras relaciones, desde lo más simple hasta lo más complejo. Un secreto de amistad, una mentira pequeña o incluso algo más grande como una verdad familiar. El objetivo aquí es que el lector reconozca que la verdad tiene un poder transformador y que aprender a liberarse de los secretos puede abrir el camino hacia una vida más plena y auténtica. El proceso de reconciliación no es instantáneo, pero es esencial. En este capítulo, el lector es guiado a través del viaje de la sanación, tanto del padre Heriberto como de la comunidad. El perdón es solo el comienzo de un camino que requiere tiempo, paciencia y comprensión. La reconciliación es un proceso largo,
pero necesario para restaurar lo que se ha roto. Para poner esto en perspectiva, se pueden dar ejemplos de reconciliaciones difíciles, como la restauración de una relación rota por una mentira o un malentendido. El capítulo invita a reflexionar sobre cómo todos tenemos relaciones que necesitan ser sanadas y cómo el perdón y la comprensión pueden ser las claves para restaurar lo que parecía perdido. A medida que avanza la historia, el padre Heriberto experimenta una transformación espiritual profunda. El proceso de aceptación y reconciliación con su fe le permite encontrar una nueva perspectiva sobre su vida y su misión. Este capítulo muestra que, incluso en los momentos más oscuros, la fe puede ser un medio para redescubrir nuestro propósito. El lector es invitado a pensar en sus propias experiencias espirituales y cómo, en momentos de crisis, puede encontrar una renovación en su fe. A veces, las pruebas más difíciles son las que nos permiten crecer y fortalecer nuestra relación con lo divino. Este capítulo cierra con una reflexión sobre cómo la fe no se trata solo de las respuestas, sino también de las preguntas y el crecimiento que surgen de ellas. Al final de la historia, el lector se enfrenta a una pregunta fundamental. ¿Se reveló todo el secreto o hay más por descubrir? La verdad, aunque a menudo dolorosa, es un proceso en sí misma y este capítulo deja abierta la posibilidad de que haya más de lo que vemos. El final invita al lector a reflexionar sobre los secretos en su propia vida y cómo, a veces, lo que nos mostramos no es toda la historia. Este capítulo podría concluir con una invitación a pensar en los secretos que guardamos y cómo podemos empezar a vivir de manera más auténtica. La historia puede terminar, pero la lección sobre la importancia de la verdad y la aceptación permanece con el lector. Padre, perdóname por todo el dolor que te causé al guardar este secreto. Lo hice porque temía que la verdad pudiera romper todo lo que hemos construido, no solo como madre e hijo, sino como parte de esta comunidad que tanto amamos. Pero sé que el peso de mi silencio no solo ha sido mío, sino también tuyo, y eso ha sido mi carga más pesada. En la vida, a veces nos enfrentamos a momentos en los que sentimos que la única forma de proteger a los demás es ocultar algo, aunque esa decisión nos consuma por dentro. La verdad no siempre llega en el momento que queremos, y el miedo a las consecuencias de revelarla nos atrapa, haciéndonos creer que somos los únicos que podemos cargar con la carga. Ahora, ya no puedo seguir viviendo con este secreto. Te lo he guardado por tanto tiempo, pero te doy mi perdón y te pido el tuyo. Sé que el camino hacia la paz no será fácil, pero en mi corazón, lo que más deseo es que algún día podamos sanar, tanto tú como yo, y nuestra comunidad también. Recuerda que el perdón no solo se encuentra en las palabras, sino en los actos que seguimos. Confío en que este dolor será el comienzo de algo nuevo, algo más grande, algo que nos fortalecerá. Si alguna vez me necesitas, aquí estaré, esperando que nuestras almas encuentren la paz que tanto buscamos. En este capítulo crucial, la revelación del secreto no llega de una manera calmada, sino que ocurre en un momento de gran crisis. Imagina la presión de estar ante una situación que puede destruir todo lo que has creído, tu seguridad, tu paz mental. La madre, que siempre ha sido reservada, decide finalmente compartir su secreto con el padre Heriberto, pero lo hace cuando el peso de la mentira ya es insoportable. Este momento está lleno de tensión, ya que el lector siente la angustia del padre, quien nunca imaginó que algo así podría suceder. Pensemos en la vida cotidiana.
¿cuántas veces hemos tenido que enfrentar una crisis que nos obliga a revelar algo que teníamos guardado? Puede ser una relación personal, una mentira que nos afecta o incluso una verdad incómoda que no queremos enfrentar. El capítulo invita a reflexionar sobre la importancia de la verdad en momentos de presión y cómo las crisis, aunque dolorosas, son también puntos de inflexión que pueden llevarnos a un mayor entendimiento y crecimiento personal. La reacción del padre Heriberto es de pura sorpresa, confusión y, en cierto modo, dolor. Como líder espiritual, su primera respuesta podría haber sido la calma, el entendimiento, pero en este momento es más humano que nunca. Este capítulo es sobre cómo alguien que tiene la responsabilidad de guiar a otros también tiene momentos de vulnerabilidad y crisis interna. Los sacerdotes no son infalibles y el padre Heriberto lo sabe ahora más que nunca. Para conectar aún más con el lector, este capítulo podría abordar cómo nosotros, en momentos de crisis, también reaccionamos de manera impulsiva, emocional o incluso errónea. ¿Alguna vez has tenido una reacción que no esperabas ante una noticia impactante? Este es un ejemplo perfecto de cómo nuestras emociones pueden controlarnos antes de que podamos procesarlas racionalmente. El padre también tiene que aprender a reconciliar su propia humanidad con su rol espiritual, un reto grande que muchos de nosotros enfrentamos a diario. A lo largo de toda la historia, la fe es el pilar que sostiene al padre Heriberto. Pero, ¿qué sucede cuando esa fe se ve profundamente desafiada? En este capítulo, profundizamos en cómo las crisis personales, como la revelación de un secreto tan grande, prueban nuestra relación con lo divino. A veces no se trata de que perdemos nuestra fe, sino de que la ponemos en duda. Nos cuestionamos por qué suceden las cosas y cómo responder ante lo inesperado. En nuestras propias vidas, ¿cuántas veces hemos tenido dudas sobre nuestra fe o creencias cuando la vida nos lanza una situación inesperada? El capítulo permite al lector pensar en su propia relación con la espiritualidad y cómo, a pesar de las adversidades, la fe puede servir como una herramienta de resiliencia. La pregunta que plantea es si las crisis nos alejan de Dios o si, por el contrario, nos acercan a Él de una manera más profunda. Una vez que el secreto es revelado, los efectos son inmediatos no solo para el padre Heriberto, sino también para la comunidad que lo sigue. La verdad no puede permanecer oculta por mucho tiempo, y las personas comienzan a cuestionar todo lo que pensaban saber sobre su líder y sobre sí mismos. Este capítulo explora cómo las revelaciones impactan a las comunidades, especialmente cuando esas comunidades están formadas por personas de fe. Aquí se puede ofrecer un paralelo con la vida real. ¿Cuántas veces en nuestras propias comunidades hemos tenido que enfrentar la revelación de secretos o verdades incómodas que cambian la dinámica de todo? Las personas comienzan a dudar, a cuestionarse lo que pensaban ser certezas, y la comunidad se ve dividida. El capítulo invita a reflexionar sobre cómo manejamos las verdades dolorosas dentro de nuestros círculos cercanos y cómo los secretos pueden desmoronar lo que construimos. Una de las lecciones más profundas que se extrae de esta historia es la necesidad del perdón. El perdón no solo es una herramienta espiritual, sino una forma de sanar. El padre Heriberto debe encontrar dentro de sí mismo el camino hacia el perdón, no solo hacia la madre, sino también hacia él mismo, por haber sido parte de una mentira tan grande. Este capítulo se convierte en un espacio para que el lector piense sobre la importancia del perdón en sus propias vidas. Aquí,
Podemos incluir ejemplos de situaciones en las que las personas se ven atrapadas entre el deseo de perdonar y el dolor de lo que sucedió. El perdón no significa olvidar, sino encontrar paz. Quizá el lector se sienta identificado con momentos en los que, a pesar del dolor, ha tenido que perdonar a alguien para poder seguir adelante. Cada acción tiene consecuencias y este capítulo aborda cómo el padre Heriberto y la madre deben afrontar las repercusiones de sus decisiones. Las consecuencias no siempre son inmediatas, pero a medida que se desarrollan, vemos cómo afectan a las personas que forman parte de este círculo. A veces, las consecuencias no son lo que esperamos y debemos aprender a vivir con ellas. Un buen ejemplo podría ser cómo una mentira, por pequeña que sea, puede tener un efecto dominó en la vida de una persona y sus relaciones. Las consecuencias de la revelación del secreto no solo afectan al padre y la madre, sino a toda la comunidad que se ve involucrada. Este capítulo refleja la realidad de cómo, aunque intentemos ocultar algo, la verdad siempre sale a la luz y debemos estar preparados para enfrentar lo que viene con ello. Los secretos son una constante en nuestras vidas y este capítulo busca hacer reflexionar al lector sobre los secretos que guarda, tanto los grandes como los pequeños. ¿Por qué los guardamos? ¿Qué lecciones podemos aprender de ellos? Este capítulo invita a explorar no solo los secretos de la madre, sino también los nuestros propios. A veces, lo que escondemos de los demás es precisamente lo que necesitamos compartir para sanar. El capítulo podría incluir ejemplos de cómo los secretos afectan nuestras relaciones, desde lo más simple hasta lo más complejo. Un secreto de amistad, una mentira pequeña o incluso algo más grande como una verdad familiar. El objetivo aquí es que el lector reconozca que la verdad tiene un poder transformador y que aprender a liberarse de los secretos puede abrir el camino hacia una vida más plena y auténtica. El proceso de reconciliación no es instantáneo, pero es esencial. En este capítulo, el lector es guiado a través del viaje de la sanación, tanto del padre Heriberto como de la comunidad. El perdón es solo el comienzo de un camino que requiere tiempo, paciencia y comprensión. La reconciliación es un proceso largo, pero necesario para restaurar lo que se ha roto. Para poner esto en perspectiva, se pueden dar ejemplos de reconciliaciones difíciles, como la restauración de una relación rota por una mentira o un malentendido. El capítulo invita a reflexionar sobre cómo todos tenemos relaciones que necesitan ser sanadas y cómo el perdón y la comprensión pueden ser las claves para restaurar lo que parecía perdido. A medida que avanza la historia, el padre Heriberto experimenta una transformación espiritual profunda. El proceso de aceptación y reconciliación con su fe le permite encontrar una nueva perspectiva sobre su vida y su misión. Este capítulo muestra que, incluso en los momentos más oscuros, la fe puede ser un medio para redescubrir nuestro propósito. El lector es invitado a pensar en sus propias experiencias espirituales y cómo, en momentos de crisis, puede encontrar una renovación en su fe. A veces, las pruebas más difíciles son las que nos permiten crecer y fortalecer nuestra relación con lo divino. Este capítulo cierra con una reflexión sobre cómo la fe no se trata solo de las respuestas, sino también de las preguntas y el crecimiento que surgen de ellas. Al final de la historia, el lector se enfrenta a una pregunta fundamental. ¿Se reveló todo el secreto o hay más por descubrir? La verdad, aunque a menudo dolorosa,
Es un proceso en sí misma y este capítulo deja abierta la posibilidad de que haya más de lo que vemos. El final invita al lector a reflexionar sobre los secretos en su propia vida y cómo, a veces, lo que nos mostramos no es toda la historia. Este capítulo podría concluir con una invitación a pensar en los secretos que guardamos y cómo podemos empezar a vivir de manera más auténtica. La historia puede terminar, pero la lección sobre la importancia de la verdad y la aceptación permanece con el lector. Padre, perdóname por todo el dolor que te causé al guardar este secreto. Lo hice porque temía que la verdad pudiera romper todo lo que hemos construido, no solo como madre e hijo, sino como parte de esta comunidad que tanto amamos. Pero sé que el peso de mi silencio no solo ha sido mío, sino también tuyo, y eso ha sido mi carga más pesada. En la vida, a veces nos enfrentamos a momentos en los que sentimos que la única forma de proteger a los demás es ocultar algo. Aunque esa decisión nos consuma por dentro, la verdad no siempre llega en el momento que queremos, y el miedo a las consecuencias de revelarla nos atrapa, haciéndonos creer que somos los únicos que podemos cargar con la carga. Ahora, ya no puedo seguir viviendo con este secreto. Te lo he guardado por tanto tiempo, pero te doy mi perdón y te pido el tuyo. Sé que el camino hacia la paz no será fácil, pero en mi corazón, lo que más deseo es que algún día podamos sanar, tanto tú como yo, y nuestra comunidad también. Recuerda que el perdón no solo se encuentra en las palabras, sino en los actos que seguimos. Confío en que este dolor será el comienzo de algo nuevo, algo más grande, algo que nos fortalecerá. Si alguna vez me necesitas, aquí estaré, esperando que nuestras almas encuentren la paz que tanto buscamos.